¿Dónde llegó la sequía? Donde Dios me plantó. ¿Dónde llegó el proceso? Donde Dios me plantó. Pero ¿dónde llegó la bendición? Donde Dios me plantó. Así que donde tú estás, la bendición de Dios va a llegar. Donde Dios te plantó, la bendición de Dios va a llegar. Aguanta que la deuda fue pagada y el Dios del cielo va a restituir. Así que si alguien te dejó, si alguien te abandonó, si alguien se olvidó de ti, adora a Dios y dale gracias, porque Dios sabe devolver todo y restituir. Voy a estar ministrando bajo el tema "Ya pagaron tu deuda". La porción bíblica que hemos leído dice que el Padre en Jesucristo estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La palabra acta de los decretos quiere decir un documento escrito específico o un certificado de endeudamiento. El ser humano estaba endeudado con Dios y la deuda era tan imposible de pagar que nadie en la tierra podía pagarla. Y cuando el Señor comenzó a buscar quién podía saldar la deuda que el hombre tenía con Dios a causa del pecado, porque ya había una sentencia, y es que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. O sea que teníamos una deuda tan grande con Dios que la única manera de saldarla era que todos los seres humanos murieran o que alguien inocente viniera a pagar la deuda por ellos. Ahora dice la palabra del Señor que cuando Cristo viene a la tierra, Él toma el acta de los decretos, el documento que decía que tú y yo teníamos que morir. Cristo lo tomó, lo clavó en la cruz, pagó la deuda y la sentencia de maldición que había contra nosotros, que decía muerte, que decía miseria, que decía están condenados a la perdición. De repente Cristo la transforma en una sentencia de bendición y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, porque la maldición fue cambiada y Cristo dijo: no solo pago su deuda, también le voy a hacer un depósito de gloria, un depósito de sanidad, un depósito de vida, un depósito de bendición, un depósito de libertad, y los voy a convertir en hijos y ya no en esclavos. Aleluya. Dele un aplauso al Señor por esa victoria. Y ese certificado de endeudamiento fue cancelado, fue anulado. Por eso es que hoy alguien que está perdido en las drogas puede ser restaurado por la sangre de Cristo. Por eso es que hoy alguien que esté en la prostitución, de repente con una simple oración y una decisión de seguir a Jesús, los demonios se van y se transforman en una mujer seria, porque alguien pagó la deuda, alguien pagó tu deuda. Por esa enfermedad que tú estás padeciendo, alguien ya la pagó en la cruz del Calvario y te depositó salud y te depositó vida y te depositó prosperidad. Por eso es que en el Señor podemos tener una vida abundante. Y cuando entendemos que Cristo anuló el acta, y algo que le molesta al enemigo es que usted y yo fuimos bendecidos por Dios. Oiga, el enemigo peca y Dios lo condena y profiere sobre él maldición que no fue revocada. Dios declaró la palabra en Edén: sobre la serpiente te arrastrarás. El enemigo está condenado al infierno, pero el hombre peca y Cristo viene a rescatarlo, paga la deuda y le hace un depósito de bendición. Oh, cuánto dan gloria a Cristo por esa victoria. Y a Satanás le molesta eso, porque él dice: yo pequé y a mí me condenaron, pero ellos pecaron y Dios vino a rescatarlos. La Biblia dice que Dios no socorrió a los ángeles
es que pecaron, pero sí socorrió a la descendencia de Abraham. Y ahí se mostró el gran amor de Dios. Él podía haber dicho: vamos a dejar que se pierdan, vamos a hacer otra humanidad, vamos a crear otros seres mejores que ellos. Pero el Padre dijo: no, ¿quién va y muere por ellos? Y dice la palabra del Señor que el Hijo dijo: Padre, dame un cuerpo y envíame a mí, yo pagaré la deuda, yo moriré en el Calvario en el lugar de ellos, y la bendición mía tú se la depositas a ellos, y la mía tú se la depositas a ellos, porque Dios no quiso verte morir sin hacer algo, porque Dios no quiso verte perdido sin hacer algo, porque Dios nos ama. Es como un padre que no deja morir a su hijo sin antes haber agotado todos los recursos. Cuando usted tiene un hijo y el médico dice: el muchacho está grave, usted sabe lo que hace el padre. Dice: haga todo lo que sea necesario para salvarlo. Cuando el padre ya lo suelta, es porque ya de verdad está muerto. Y ni muerto lo suelta, se lo lleva muerto. Entonces Dios, cuando vio su creación perdida, dice la palabra del Señor que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Pero aún habiéndole dolido nuestra traición, aún habiéndole dolido nuestra maldad, aún habiendo sido roto su corazón a causa de que el hombre traicionó a Dios desde el vientre, aún con ese dolor, Él dijo: voy a entregar a mi hijo amado para que ellos tengan vida. Los voy a perdonar, los voy a restaurar, los voy a levantar, no los voy a dejar caídos, no los voy a dejar en el infierno. Oiga, cuán grande es el amor de Dios. ¡Qué amor! Y la Biblia dice que en esto se manifiesta el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Porque el ser humano, representado por todos nosotros, en el tiempo que el Salvador vino a la tierra, no fue que los hombres dijeron: ay, qué lindo, Él viene a tomar nuestro lugar para salvarnos, Él viene a darnos vida, vamos a tratarlo bien. No. ¿Sabe qué hizo la generación que le recibió? Vamos a crucificarlo, vamos a torturarlo, no lo vamos a aceptar, no lo vamos a recibir. Sin embargo, el nazareno caminando en la tierra, teniendo el poder para decir: Padre, envía 12 legiones de ángeles y acaba con esta gente, soportó el dolor, soportó la cruz, soportó la humillación. Y hay gente en el Señor que no quiere soportar nada cuando el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, aguantó que le escupieran a la cara y siguió adelante con el ministerio, porque quería salvarte a ti y quería salvarme a mí. Oiga, qué amor tan grande. Porque usted y yo aguantamos a veces porque no tenemos de otra, pero el Hijo de Dios no tenía por qué aguantar y tenía el poder para defenderse. Él mismo le dijo a sus discípulos: ustedes creen que si yo no quisiera, yo orara y mi Padre enviaría más de 12 legiones de ángeles y me rescatarían? Y él dice: pero ¿cómo se cumpliría la escritura? En otras palabras, ¿cómo voy a darles vida a ustedes si ya ustedes están condenados? Y la única manera de yo darles vida, de darle una oportunidad de vida eterna para que vuelvan a ver al Dios que los creó, para el cual ustedes fueron diseñados, es que yo dé mi vida en lugar de la de ustedes. Oiga, qué tremendo. Y cuando uno entiende eso y uno de verdad conoce a Dios, uno dice: nadie me aleja a mí de un Dios tan misericordioso, nadie me aleja a mí de un Dios tan bueno. No hay guerra que te aparta de Dios, no hay persecución que te aparta de Dios, no hay batalla que te aparta de Dios, cuando tú de verdad entiendes que el Hijo de Dios vino a la tierra y dijo: por amor a ti y por amor a mí, yo no me voy a defender. Él dijo: yo voy a pagar la deuda. Dile a alguien: pagaron tu deuda. Y mire, aún así hay gente ingrata que usted le paga la deuda de su vida y al otro día lo abandonan y no lo conozco ni lo vi. Pero la gente que de verdad tiene corazón y sabe lo que Dios ha hecho por ellos, que cuando se dio el pronóstico de la
generación humana está perdida y condenada al infierno. ¿Qué sentencia hay para ellos? Muerte. ¿Quién los puede salvar? Nadie en la tierra. Y que Cristo, dejando su trono de gloria, dice la Biblia, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que pudo haber dicho, no, yo y Dios somos uno. ¿A qué voy yo para esa tierra? ¿A que me escupan? ¿A que me den puñetazos en la boca y me digan que profetice quién me golpeó? ¿A que me claven en un madero y me entierren los clavos y me dejen morir colgado hasta la última gota de sangre? Hubiera dicho, no, yo estoy demasiado cómodo aquí con la adoración de ángeles y en la calle de oro y el mar de cristal. Pero Él dijo, yo voy por ti, por mí. Y hoy la iglesia tiene que entender que si Él lo dio todo para salvarnos a nosotros, nosotros también debemos darlo todo por Él. No importa el proceso que tú estés pasando, sigue a Cristo. No importa lo que pese, la cruz tuya no pesó más que la que Él cargó por ti. No importa que todos te desprecien, no te han despreciado más que a Él. Es que a Él lo despreciaron sin razón. No importa cuánto hayas llorado en tu proceso, segurito que no lloraste más que Él. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en Getsemaní, su llanto era tan fuerte, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Los expertos dicen que el nivel de agonía en el que entró le reventó los vasos capilares y estaba sudando sangre. Y el Hijo de Dios le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Usted sabe lo que es una angustia, que se te explotan los vasos capilares y suda sangre. Estaba angustiado, pero estaba al punto de cargar todo el pecado del mundo y morir de la peor manera para darnos una esperanza, para que tú pudieras soñar, para que el que hoy está tirado en los contenes, perdido en la droga y en el alcohol, que no lo arregla nada ni nadie, con una oración y servir a Dios pueda tener una vida nueva, para que los que están atados y endemoniados puedan ser libres. Aleluya. Él pagó la deuda para que hoy tú puedas estar sentado adorando ahí. El Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra y pasar 33 largos años soportando a los seres humanos, pasando dificultad, siendo calumniado, siendo injuriado, y todavía más, después de más de 2000 años, todavía hay gente hablando mal de Él. Pero Él ha salvado multitudes. Él le ha devuelto la vida y la esperanza a gente que no quería vivir como yo y como tú. Él nos ha dado razones para soñar y para vivir. Mire, Dios agarra a una gente tirado en un contén y le dice, te voy a levantar y andarás por el mundo hablando de mi palabra. Esa persona, a menos que Dios entrara en su historia, iba a pararse de ese contén cuando lo llevaran al cementerio. Sin embargo, porque Cristo pagó la deuda, usted y yo hoy tenemos gozo, hoy tenemos paz, hoy usted tiene familia, hoy usted está sentado allí y hoy tenemos la esperanza de vida eterna y de estar en la presencia de Dios cuando Cristo regrese por su pueblo. Dele un aplauso a ese Dios tan poderoso. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, para manifestar su misericordia para con nosotros. Una propiciación es un regalo que yo doy a cambio de otra cosa. Dios dijo, yo voy a dar mi hijo como regalo a cambio de la vida de ustedes. Yo voy a dar mi hijo para pagar la deuda a cambio de que ustedes tengan vida. Y por eso adoramos a Dios con tanto gozo. Por eso cuando yo me convertí, a mí me dijeron, no, a ella se le pasa desde que tenga 2 o 3 años en el Señor. No se me ha pasado todavía, porque yo soy del tipo de persona que suelo ser muy agradecida cuando alguien me hace un bien. Y cuando yo entendí lo que Cristo hizo por mí, mientras yo viva y después de la muerte, y si hay
hay otra vida también, estaré agradecida con el Nazareno de que no se rindió, de que no soltó la cruz, de que no me abandonó, de que no me dejó morir en pecado, de que metió su mano en la basura para rescatarme y darme una vida de valor. Yo era la oveja negra de la familia. ¿Quién quería estar cerca de mí? Nadie. ¿Quién la quiere cerca? Nadie. ¿Para qué sirve? Para nada. La familia estaría mejor sin ella. Ahora yo soy el José de la familia. Ay, la gente tiene problemas para donde la pastora. Mi mamá conmigo, mis hijos conmigo. No, ustedes son los únicos que son bendición en la familia y bendiciendo a otros. Pero eso solo lo hace el Dios del cielo. Dios te va a sacar del hoyo. Los que hoy no quieren saber de ti, mañana tú le vas a dar comida. Los que hoy, ay, mi alma adora a Dios, yo siento a papá. Los que hoy te están humillando, mañana van a ir donde ti, porque la gracia de Dios está sobre el pueblo de Dios. Y esa deuda fue pagada. Y así como uno agradece a una persona que le ha ayudado, yo soy del tipo de persona que buscaba evitar que la gente me hiciera un bien. Porque a mí me daban una menta y ya yo me sentía endeudada toda la vida. Y eso es bueno, pero por otro lado es malo, porque nunca terminaba de pagar la deuda de la menta. Y cuando tú te topabas con gente mala, entonces se aprovechaba de ti porque te dio la menta y tú estás eternamente agradecido, porque total, aunque le devuelva otra menta, uno piensa, no es la misma menta. Como quiera, estoy en deuda. Entonces la gente así, cuando Dios los rescata, yo no tengo con qué pagarle a Jesucristo. Si Él no me rescata, yo no estuviera aquí, yo no tuviera familia, yo no tuviera esposo, yo no estuviera predicando, yo me hubiese matado en el mundo. A los 16 años ya llevaba 5 intentos de suicidio, durmiendo en la calle, amanecía borracha tirada en el piso. No iba a pasar de los 20 años a los 22 años, ya tenía cáncer, estaba totalmente destruida, era más vieja que ahora a los 16 años, porque amanecía bebiendo hasta que se acabó, y al otro día había que beber algo para la resaca, porque a la 1 de la tarde arrancaba la bebedera hasta el otro día de nuevo. Si Dios no me saca de allí, yo no tuviera la vida que tengo hoy. Por eso yo agradezco a mi Rey. Él te ama, Él te amó, Él te da vida, Él te cambia. Y fue un maravilloso regalo. Y la gente menosprecia la salvación porque es gratis. Pero la salvación no fue gratis. A nosotros nos salió gratis, porque el Rey pagó el subsidio con su propia vida. Porque si hubiésemos tenido que comprar la salvación, nadie se hubiese salvado, porque nadie podía pagar por su propia alma en pecado. Sin embargo, a Cristo le costó el precio más alto, y fue su propia vida. Como Él pagó la deuda, a ti te llega gratis. Es como las cosas que el gobierno manda a regalar. A Él no le salió gratis, Él la compró para dártela a ti, aunque sea con un préstamo que lo haya comprado. Entonces Cristo pagó la deuda para que la salvación a ti te saliera gratis. ¿Y qué es salvación? Salvación es vida, salvación es sanidad, salvación es esperanza. Si levantamos las manos aquí, la gente que Dios ha sanado de alguna enfermedad, levante la mano los que Dios ha sanado. Mire cuántos milagros hace Dios. Y algunos estaríamos muertos si Dios no nos hubiera sanado. Mi amado tenía los riñones que no le servían, siendo muy joven. Dios se los puso nuevos. Yo tenía un cáncer que el médico decía no pasa de los 25 con vida. Si Dios no me sana del cáncer, estuviese muerta. Entonces la salvación no es solo que cuando Cristo regrese en el arrebatamiento a llevarse su pueblo, vamos a estar siempre en la presencia de Dios, sino que desde aquí en la tierra Dios comienza a darte vida abundante. Dios comienza a abrirte puertas. Dios comienza a abrir camino. Dios comienza a sanar. Dios comienza a restaurar. Dios te da familia. Dios te da amor. Dios te da cariño. Aleluya. Qué gran deuda se pagó por nosotros. Entonces, cuando entendemos que Él anuló el decreto,
Señores, Dios saca gente de una depresión que no lo aguanta nadie y lo transforma en gente de valor. Yo era del tipo de persona que andaba así. Yo no miraba a la gente al rostro. Yo llegaba a la casa y si había gente afuera, yo me escondía detrás de un palo a esperar que la gente se fuera, porque yo no podía tener contacto con la gente, porque estaba tan dañada, estaba tan depresiva, estaba tan destruida, que yo me sentía una cucaracha delante de la gente. Y Dios agarra a un ser humano destrozado, destruido, y lo transforma. ¿Por qué Él hace eso? Porque ya Él pagó la deuda. Esa enfermedad que tú estás cargando está ilegal en tu cuerpo, ya la deuda fue pagada. Esa miseria que te está acabando está ilegal porque la deuda fue pagada, y a ti te bendijeron con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Qué significa toda bendición? ¿Qué significa? Salud, economía, toda, paz, gozo, toda bendición. Dios te bendijo. El decreto decía muerte, miseria, pobreza, destrucción, condenación. La bendición de Dios decía vida abundante, sanidad. Por eso la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Lo que quiere decir eso es que para que yo tuviera paz, Él fue azotado. Entonces Él pagó la deuda por mi paz y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso aquel que de verdad le sirve a Dios, su vida comienza a cambiar. Usted va a atravesar procesos, pero todo aquel que es verdaderamente fiel a Dios, la vida le va a cambiar. Porque la Biblia dice que el justo será bendito en la tierra y que dejará heredero a los hijos de sus hijos. Aunque hoy tú estés pasando hambre, tu historia va a cambiar. Aleluya. Aunque hoy estés llorando, tu historia va a cambiar. Va a cambiar tu historia. Dile al que está a tu lado, tu historia va a cambiar. Atravesamos por procesos durísimos, tan duros que tú tenías que orar 6 meses para que Dios te mandara una ropa aunque fuera usada y un zapato aunque fuera roto. Pero Dios en una ocasión nos dio una palabra y nos dijo: van a cambiar el closet toda la semana y aún así no encontrarán dónde entrar tanta ropa. Y eso es, digo, Señor, pero mira, vamos a tener que mudarnos otra vez. Y es regalando, sacando y Dios mandando, es por maletas que nos llegan, por maletas. Una persona, pastora, mire, Dios me habló, mande una maleta de vestido. Entonces tu historia va a cambiar. Séle fiel a Dios en medio de tu proceso. Cuando el diablo ataque, no abandone el lugar donde Dios te posicionó, porque los que corren nunca tienen victoria, pero el que se planta y aguanta el proceso, Dios te va a visitar ahí mismo, donde mismo tú fuiste procesado. Dios te va a visitar, y cuando Dios te visita, las cosas cambian. Y cuando Dios te visita, el esclavo ya no está en la cárcel ni siendo esclavo, llegará a estar en el palacio y la gloria de Dios se va a manifestar. Dile a alguien: aguanta el proceso y no corra. Dile: aguanta y no corra. Porque estamos viviendo en un tiempo donde, si no entendemos quiénes somos, corremos. La Biblia dice que usted y yo somos soldados de Cristo. Y si Dios te plantó aquí, tú sales corriendo. ¿Qué le pasa a los soldados que cuando el jefe lo planta en un lugar se van corriendo? Allá le llaman desertores. Lo trancan preso y le ponen una multa carísima, porque desertó de la posición donde lo colocaron. No lo condecoran ni le ponen medalla. La gente que corre y la gente que se devuelve y la gente que no aguanta proceso tiende a, cuando la piña se pone agria, como decimos allá en Dominicana, aquí, corre para donde el vecino, y cuando allá no encuentra piña, se va para el otro lado. Y Dios diciendo: ¿dónde es que lo dejamos? Bueno, lo plantamos allá, dejó una raíz ahí, la otra está allí y la otra allá, y la mata, no se sabe dónde está. Y cuando Dios viene a bendecirte, no hay bendición, porque el que Dios bendice es aquel que donde Dios lo plantó, ahí crece, ahí florece, ahí aguanta, ahí resiste,
batallas, hay peleas, porque ahí es que Dios te va a bendecir. A mí me decían: hermana, salga de la ciudad, ya suelte esa iglesia y váyase de ahí. Digo: no, Dios me tiene que encontrar donde me plantó. Porque cuando usted tiene una mata y usted la planta, para usted ir a echarle agua, ¿dónde usted va a ir a echarle agua a la mata? ¿En la casa del vecino? Si usted la plantó en el jardín suyo, ¿dónde va usted a llevar el agua? Y si usted llega a su jardín y de repente, y la planta, ¿qué usted hace? Se olvida de ella. No va a salir por donde los vecinos a buscarla, porque se supone que la planta debió estar ahí. 12 años después, cuando los ángeles descendieron con la bendición, ¿sabe dónde descendieron? A donde Dios me había plantado. Y los ángeles llegaron allá y me dijeron: bendeciremos tu vida, las puertas se abrirán, la gente correrá de todas las naciones. Y donde yo estaba, como buen gallo, como buen soldado, aguantando palos, aguantando persecución, aguantando crítica, aguantando frío, aguantando hambre, aguantando calor. Pero ¿dónde? Donde Él me plantó, donde el dueño de la viña me sembró. Porque ahí era que Él iba a regresar a buscar el fruto de lo que Él había sembrado. Dile a alguien: deja de correr. Deja de correr. A mí me enseñaron que yo solamente me movía del lugar donde Dios me estableció cuando Dios me moviera. Porque si Él no me movía, eso me enseñaron a mí, cuando Él fuera a bendecirme, Él iba a buscarme en el lugar donde me plantó. Y yo decía: aquí aguanto yo la verde y la madura. Y cuando Dios comenzó a bendecir, ¿dónde llegó la sequía? Donde Dios me plantó. ¿Dónde llegó el proceso? Donde Dios me plantó. Pero ¿dónde llegó la bendición? Donde Dios me plantó. Así que donde tú estás, la bendición de Dios va a llegar. Donde Dios te plantó, la bendición de Dios va a llegar. Aguanta, que la deuda fue pagada y el Dios del cielo va a restituir todo lo que el enemigo en un momento se llevó. Dios lo devuelve, y por mucho. Así que si alguien te dejó, si alguien te abandonó, si alguien se olvidó de ti, adora a Dios y dale gracias, porque Dios sabe devolver todo y restituir. Y si algo Dios no te devolvió, es porque planeaba darte algo mejor. Dile al que está a tu lado: si algo Dios no te devolvió del proceso, es porque planea darte algo mejor. Algo mejor. Siempre da cosas mejores. Entonces tenemos que entender que Él pagó nuestra deuda. Él pagó para que usted y yo tuviéramos una vida. Y por eso yo no cambio la vida que Dios me ha dado. Mire, con todo y los procesos, la vida en Dios es más hermosa que la vida sin Dios. Porque el que está sin Dios llora sin esperanza. El que está sin Dios pasa proceso, trabajo y calamidad, y nadie le garantiza bendición ni victoria. Pero en el Señor, si Dios te procesó, la victoria es segura. Si Dios permitió la prueba, también traerá la medicina. La Biblia dice que Dios permite la herida, pero Él la cura. Él la cura. Y así como dijo José: Dios me hizo olvidar toda mi aflicción. Hay gente aquí que hoy está llorando, pero en pocos años dirá: Dios me hizo olvidar que esa hambre será cosa del pasado, que esa escasez de ropa será cosa del pasado, que ese que no puedes pagar el local de tu casa será cosa del pasado, porque Dios sabe abrir camino donde no hay camino, y Dios te bendijo y la deuda ya fue pagada.